Hola colegas, saludos cordiales, José, Charlie Delta 3, Papa Foxtrot Lima, en un nuevo video. Hoy día vamos a hacer una revisión más acabada, bueno, o más bien una explicación de la configuración de estación remota para trabajar con Ham Radio Deluxe. Esto a propósito de que el colega Pedro, la Charlie Alpha 2, Papa Víctor Bravo, desde Coquimbo, me solicitó que hiciera algún detalle eh, más acabado de cómo hacer uso de una estación remota empleando una Signal Link, que es una interfaz, una tarjeta de sonido externa diseñada y fabricada para equipos de radio. Eh, bueno, yo en aquel video, ¿no es cierto?, en donde explicaba el uso de la estación remota. Déjenme buscar cuál es el video para que tengan el número de referencia y así lo puedan buscar. Vamos a ver. Videos. El video número 30, operación estación remota y uso de Ham Radio Deluxe. En el video número 30 yo hice una demostración, ¿no es cierto?, de cómo funcionaba esto, ¿no es cierto?, con un equipo FT450. Voy a tratar de hacerlo lo más genérico posible, pero indudablemente por la única experiencia que tengo yo de configuración ha sido orientada sobre este equipo. Pueden variar algunas condiciones según el equipo que ustedes tengan. Pues bien, como les mencionaba, yo hice la operación de esto, ¿no es cierto?, a través de un software que se llama Ham Radio Deluxe. Este software se conecta, ¿no es cierto?, al equipo de radio en local, instalado en una computadora que está físicamente conectado, ¿no es cierto?, a a través de un cable serial al equipo de radio. Eso fue lo que pudimos observar en el video. Pues bien, lo esencial para que esto pueda trabajar, lo primero es que tenemos que identificar nuestro equipo de radio, que el equipo eh, puede funcionar de dos formas. O el equipo de radio incorpora un control CAT, ¿no es cierto?, que vendría a ser esto que se ve acá, el cual nos permite habilitar el TX en el equipo de radio a través de una computadora. Ese sería el primer caso. Y bueno, en general los equipos más modernos, no sé desde qué edad, pero por ejemplo, para que se hagan una idea, el FT747 ya incorpora el CAT. Estoy hablando de un equipo bastante antiguo, no sé de qué año de manufactura será, pero desde el 747, como ejemplo, en adelante casi la totalidad de los equipos de radio incorporan este control CAT. Esto para efecto de poder petetear el equipo de radio, ya que el audio de recepción lo vamos a sacar a través de la salida de parlantes, ¿no es cierto? Con eso tendríamos la recepción del audio del equipo, tendríamos el PTT del equipo y la posibilidad de cambiar de frecuencia, cambiar de modo, USB, LCB, amplitud. Eventualmente, dependiendo de la modernidad del equipo, incluso podemos aplicar algunos filtros. Esto va a depender de las potestades CAT que incorpore el equipo. Mientras más antiguos, menos cualidades. Cuando mucho nos va a permitir cambiar de frecuencia, activar el PTT. Y en otras circunstancias nos va a permitir manejar filtros, intensidades, modalidades especiales, conmutación de antenas, en fin. Ahora, otra forma de hacerlo es a través de si el equipo incorpora Vox Control. Cuando los equipos incorporan Vox Control y nosotros conectamos un cable a través del puerto de datos del equipo, también podemos activar lo que es el PTT. Como digo, usufructúa al inyectarle una señal de audio a través del puerto de data. El equipo, al tener activado el Vox Control y ajustada la sensibilidad necesaria, va a entrar en TX automáticamente. Pero esto no nos resuelve el problema de cambio de frecuencia. Por eso es súper importante que el equipo incorpore control CAT, porque allí sí podemos hacer cambio de frecuencia, que es, digamos,
Eso es lo que brinda el plus de una manipulación remota, si no tendríamos una especie de enlace solamente con el equipo de radio en donde lo tendríamos que tener única y exclusivamente en una sola frecuencia. Que bajo alguna circunstancia para alguien podría ser de utilidad de todas formas, dejar su equipo en una sola frecuencia establecida, ¿no es cierto? Y poder operarlo remotamente. Más de alguien le podría ser de utilidad de todas formas. Eh, un segundito, por favor, y continúo de inmediato. Ok. Entonces, como les decía, es importante y conveniente contar con el puerto CAT para poder hacer cambio de frecuencia y manipular algunas otras condiciones, pero ya con un puerto data ya podemos hacerlo. Ya podemos, al menos en una sola frecuencia, ya podríamos transmitir, recepcionar sin ningún inconveniente de manera remota. Entonces, en el caso de una Signal Link, lo que nosotros hacemos es que conectamos esa tarjeta de sonido. Voy a mostrar a propósito, voy a ilustrar cuál es la Signal Link. Vamos a ver acá. Aquí yo tengo el manual. La Signal Link es esta cajita, ¿no es cierto? Y esta cajita tiene varias perillas, ¿no es cierto? Acá está el frontis de la tarjeta de sonido. Hay distintos tipos de tarjetas de sonido externas. Esta es una de ellas. Ustedes pueden buscar en internet, van a encontrar un varietal. Esta es una dentro de las que tiene muy buen prestigio, un precio bastante razonable. Hay equipos de radio que ya incorporan de fábrica tarjetas de sonido integradas. ¿M? Pero eso va de la mano y es un proporcional acorde al valor del equipo. Esta tarjeta acá, como pueden ver, tiene un botón de encendido, tiene unos indicadores de recepción, un indicador de que está en transmisión, tiene unos reguladores de transmisión, que es el audio que se le inyecta al equipo de radio, un regulador de recepción, que es el audio que nosotros recibimos del equipo de radio e inyectamos al computador, y tenemos una perilla de delay que lo que hace es que controla cuánto tiempo va a dejar en TX nuestro equipo de radio una vez que el audio que inyectamos del computador desaparezca. Es decir, si nosotros estamos transmitiendo un audio desde nuestra computadora y esta perilla la tenemos en el nivel mínimo, en cuanto termine ese audio, esta tarjeta va a dejar de transmitir, ¿no es cierto? Y por ende, de transmitirle la señal al equipo de radio, y por ende el equipo de radio va a dejar de transmitir y va a volver a RX. Si nosotros elevamos el nivel de delay de la tarjeta de sonido, lo que hace es que cuando terminamos de transmitir el audio desde la computadora, la tarjeta de sonido, la Signal Link, queda en PTT una cantidad de milisegundos a posterioridad de que haya terminado el audio, ¿no es cierto? Esto es muy conveniente suponiendo, por ejemplo, que ustedes están retransmitiendo una conversación en donde existen pausas en la modulación. Entonces, para que no exista entrecortamiento de esa conversación y no haya un PTT irregular, uno puede incrementar el delay. Bueno, esos son los controles básicos, una simple explicación de uso de los controles, ¿no es cierto? Y en la parte trasera tiene, ¿no es cierto?, la conexión USB que va al computador, ¿no es cierto? Porque esto es una tarjeta de sonido externa, entonces por eso es que va conectada al puerto USB de la computadora. Y a través del puerto USB viajan las instrucciones para que la Signal Link opere correctamente nuestro equipo de radio. Tenemos acá una conexión de monitor que en donde nosotros podemos conectar unos audífonos, unos parlantes para monitorear el audio que la tarjeta está entregando a nuestro equipo de radio. Tenemos la conexión de radio. Aquí va un cable adaptador que ustedes deben de tener según el equipo que ustedes tengan. Este cable no es lo mismo para un equipo Kenwood que para un equipo Yaesu, que para un equipo ICOM. Entonces estos cables por un lado llevan un conector RJ45, ¿no es cierto? Y por el otro extremo llevan el conector adecuado para el equipo de radio de ustedes. Que en mi caso, como les mencionaba, la conexión trasera que yo tengo en mi equipo de radio es una especie de conector DIN, ¿no es cierto?, que tiene 6 pines. Volviendo a la Signal Link, después tenemos un auxiliar que es otro monitor
es otro monitor de audio, y también está el speaker, que aquí uno puede conectar unos parlantes, ¿no es cierto?, para monitorear también el audio que está procesando la tarjeta. Pero aquí hay algunas sutilezas en las diferencias de la salida de parlante, el auxiliar y el monitor. Hay unas sutilezas que hay que prestar atención y que están correctamente detalladas acá abajo. Aquí ustedes pueden ver que dice Speaker Audio Input. Esta es la entrada, una entrada de audio, dice, ¿no es cierto? Está el monitor, ¿no es cierto?, que es una salida de audio. Se dan cuenta y hay una gran diferencia. Esto es una entrada y esto es una salida de audio, ¿no es cierto? Y tenemos también lo que es el auxiliar, que también es una salida de audio. Hay algunas pequeñas diferencias porque una de estas es apta para poder conectar un parlante, ¿no es cierto? En una de estas, ¿no es cierto? Y en la otra no. La otra está diseñada para una salida de audífonos solamente, porque o parlantes amplificados. Esa es la diferencia que existe entre la salida de monitor y la salida auxiliar. Como les digo, hay que leer el instructivo de la Signal Link para poder ver cuál es cuál. Y la entrada, la Speaker Audio Input, derechamente es la entrada, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a sacar de la salida de parlantes trasera de nuestro equipo de radio para ingresarla a la Signal Link, ¿no es cierto?, a través de este conector. Bien, una vez que ya contamos con nuestra tarjeta, ya la tenemos, hay que cargarle unos drivers. Cuando ustedes la conectan, ¿no es cierto?, al computador, hay unos drivers, están en el CD-ROOM si no son accesibles a través de internet. ¿Mm? Eh, Debemos también de tener una consideración, que la tarjeta sonido adentro lleva unos jumpers que hay que configurar de acuerdo al equipo de radio que ustedes van a emplear. Para eso es recomendable ir a la página web, ¿no es cierto?, del fabricante, en este caso, ¿no es cierto?, que es Tigertronic, ¿cierto? Aquí www.tigertronics.com, ¿no es cierto? Van a esa página y aquí ustedes van a encontrar en alguno de sus links, ¿no es cierto?, los jumper settings, ¿no es cierto? E información de cableado de la interfaz, y acá ustedes, bueno, acá pueden buscar el modelo de su equipo de radio, ¿no es cierto? Y van a ver de que están las configuraciones de pines para cada una de esas radios. Por ejemplo, si yo me voy a los equipos Yaesu, ¿no es cierto? Ok, acá me dice que tengo modelos de equipo, esta cantidad de equipos, pero más abajo tengo, porque este es un conector de 4 pines que se ocupa con este tipo de radios. Y esta es la configuración de jumper interna de la Signal Link que se debe hacer para estas radios. Más abajo tengo un conector de 8 pines que también se corresponde con equipos Yaesu. Y acá me figuran los modelos de los equipos para los cuales corresponde esta configuración de pines al interior de la tarjeta de sonido. ¿Ya? La tarjeta de sonido, como les digo, en el interior hay que destornillarla, ¿no es cierto? Es muy simple el proceso. Hay muchos videos en internet y van a encontrar una regleta como esta en donde van a tener que hacer unos puentes con cables tal cual como se ilustra en las imágenes, ¿no es cierto? En donde está la energía, el PTT, el micrófono y el speaker. Teniendo ya esta configuración hecha, ¿no es cierto?, teniendo eh, nuestro cable adecuado para la tarjeta, ¿no es cierto? En este caso yo ocupo un conector mini data, o sea, mini DIN. También tenemos que tener, como les decía, el cable CAT para poder hacer el cambio de frecuencia. ¿Ya? El cable CAT no es un cable exclusivamente necesario para la Signal Link, sino que es para un montón de otros usos este cable. Pero se recomienda encarecidamente que hagan la adquisición de un buen cable. Acá ustedes ven, por ejemplo, un cable USB CAT para ya eso, concretamente el equipo que yo estaba empleando, ¿no es cierto? Sirve para varios modelos, ¿no es cierto? Con este valor, $14, ¿no es cierto? Este no es un cable de buena calidad, pero tampoco es el cable de peor calidad del mercado, porque hay unos cables que ustedes pueden comprar por 7 8 mil pesos, que realmente no sirven.
Ustedes en cuanto se pongan a trabajar la operación remota, se va a desincronizar los datos que trabaja el computador con el equipo de radio y se va a caer la conexión, por tanto no sirve. Yo compré este cable que era un poquitito más caro y me dio buenos resultados, pero no puedo operarlo a altas velocidades, pero no se cae. El ideal es que ustedes busquen en internet un cable que sea FTDI. FTDI RS232 USB y van a poder buscar aquí en internet, digamos, el cable apropiado que regularmente tiene un costo mayor, ¿no es cierto? Pero que es una compra que ustedes van a poder efectuar una sola vez. También pueden fabricarse el cable porque hay algunos módulos acá que ustedes pueden ver que se pueden adquirir para poder fabricarlo, ¿no es cierto? Están las instrucciones si es que no quisieran comprarlo fabricado, hecho. ¿Ok? Entonces, resumiendo, ya tenemos nuestro cable CAT para poder cambiar de frecuencia, tenemos el cable data, ¿no es cierto?, que va a conectar, que va a ser para poder emplearlo con nuestra Signal Link, ¿no es cierto? Y ya con esos elementos físicos, ya cargados los drivers, ¿no es cierto?, en nuestra computadora con Windows 7, con Windows 10. Ojo que existe el manual, ustedes pueden buscarlo acá, el manual de la Signal Link, ¿no es cierto? Ahí está el nombre, ¿no es cierto? Ahí figura el nombre del manual para Windows 10, también lo hay para Windows 7 porque hay algunas diferencias. En este manual está todo el proceso de configuración de la tarjeta de sonido, más allá de la carga de driver para el sistema operativo. También tienen algunas recomendaciones de uso en relación a los niveles que se deben de manejar para que esto funcione bien. No es lo mismo dar todos los niveles al máximo porque, ojo que deben de cuidar mucho que la intensidad ALC en el equipo de radio no esté al máximo si es que van a trabajar, por ejemplo, modos digitales. Eso todos lo saben. Siempre hay que procurar que el nivel ALC al trabajar en modos digitales esté al mínimo posible, si no pueden causar daño a la etapa final del equipo de radio. Aquí al trabajar en modo remoto, si van a trabajar en fonía no va a ser un gran problema, pero si quieren trabajar en modo remoto, modos digitales, aplica exactamente la misma norma. Por tanto, lean la literatura adjunta a la tarjeta de sonido. Se pueden apoyar con el traductor de Google en caso de. Es muy nutritiva la información que aparece aquí. Pues bien, eh, lo otro que vamos a necesitar es el software de control remoto, que es Ham Radio Deluxe. Ham Radio Deluxe tenía una versión, la versión 5, que fue una versión descontinuada que está completamente gratuita. Pueden buscarla a través de la red a ver si es que la encuentro y probar si efectivamente es gratuita. Yo no la he probado, pero entiendo que no pide credenciales y que está completamente liberada porque esa fue la última versión que el desarrollador original hizo y mantuvo liberada, ya que el software después se vendió a una empresa y por eso es que ahora el software es de pago. Eh, También es recomendable que se lean la literatura del manual de Ham Radio Deluxe para que tengan una claridad sobre el uso del software, ¿no es cierto? El uso general del software. Acá está el manual, van a poder tener un montón de información muy importante sobre las funciones de cada uno de sus apartados, porque un software muy, muy completo trae mucha cantidad de información y de funciones. Pero asimismo también tienen que descargarse el segundo manual, porque este manual que ustedes están viendo es el user manual del software propiamente tal, pero hay otro manual que es el remote control. Y en el remote control ustedes van a tener un par de datos que son muy importantes, ¿no es cierto? Va a hacer referencia a los cables de conexión, ¿no es cierto? A las configuraciones, ¿no es cierto?, remotas necesarias para poder operar esto. Y aquí particularmente hay un apartado que es muy importante, ¿no es cierto?, que en donde ustedes tienen que instalar en el sistema operativo un servicio y luego configurar ese servicio, ¿no es cierto?, y darle inicio al servicio en el sistema operativo para que el uso remoto funcione, si no, no va a funcionar. Entonces, por un lado necesitan tener el software instalado, y por otro lado necesitan tenerlo configurado y con el servicio de acceso remoto habilitado, que eso se hace sobre el mismo software. Sobre el mismo software hay un apartado en donde ustedes pueden habilitar esto y en el manual de configuración remota están los pasos a seguir. También es una configuración muy, muy, muy sencilla. Pues bien, ya vimos el manual, ¿no es cierto?, para instruirnos cómo configurar el servicio de acceso remoto. Vimos el manual de usuario para poder saber emplear el software de Ham Radio Deluxe.
Vimos el manual de Signal Link para poder configurar los niveles y las distintas conexiones de audio, los cableados. Ya identificamos los puertos en nuestros equipos de radio, los cables que vamos a necesitar para poder hacer la conexión. Vimos la recomendación del cable FTDI para emplear el puerto CAT, ¿no es cierto? Vimos la configuración de jumpers interna de la Signal Link para configurar nuestro respectivo equipo, ¿no es cierto? Y, eh, y estamos preparados para poder trabajar. Entonces yo acá tengo el software abierto. Aquí está el software, ¿no es cierto? Aquí tengo una versión 5.24, que es irrelevante en realidad aquí la versión, porque yo voy a hacer uso del servicio remoto de otro ham radio deluxe. Porque aquí, ¿cómo funciona esto? Este software que tengo instalado en esta computadora, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es que vía internet se va a conectarse al servicio Ham Radio Deluxe de acceso remoto que está instalado en otro computador, propiamente tal en mi estación, eh, donde tengo mi equipo de radio, que vendría a ser mi estación remota. Entonces, por eso cuando yo le doy a conectar, aquí no me aparece un puerto COM como tal, no me dice puerto COM 1, 2, 3 ni 4, porque no lo existe, no tengo ningún equipo de radio conectado a esta computadora. Entonces voy a hacer una conexión remota, ¿no es cierto? Aquí yo tengo un nombre de radio, ¿no es cierto?, que está identificando a qué equipo me voy a conectar, porque yo en la estación remota podría tener más de un equipo, ¿no es cierto? Y por tanto yo lo que hago acá es, sin modificar ningún otro parámetro, le digo conectar. Cuando le digo conectar me dice que existe una dirección que yo ya tengo cargada. Este es un dominio DNS dinámico, en donde la IP dinámica de mi estación remota, como va a cambiar porque yo no tengo un enlace dedicado en donde mi IP sea estática permanentemente, yo a un servidor de internet yo le digo que toda vez que mi IP cambie, él tome nota y esté atento a esos cambios. De tal manera que yo no voy a estar llamando a la IP, esto voy a estar llamando a un nombre DNS dinámico, que en este caso, ¿no es cierto?, es este. Ingreso el nombre de usuario y las contraseñas, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento yo me conecto a este puerto, ¿no es cierto?, que es un puerto por defecto. Ustedes basta que le den clic en conectar, ¿no es cierto? Y aquí es en donde dice el software que comienza el proceso de conexión, ¿no es cierto? Dice, no se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente esa conexión. ¿Por qué? Porque en este momento yo en el equipo, en el computador que tengo físicamente conectado al equipo de radio, no tengo cargado, no tengo en operación el servicio que yo les hablaba. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba que necesitaban el manual de uso, ¿no es cierto?, de Ham Radio Deluxe, y junto con el manual de uso necesitaban el manual de uso remoto? Bueno, esto nos dice de que toda vez que queramos ocupar la estación remota, tenemos que dejar el servicio de acceso remoto cargado, inicializado, ¿no es cierto?, en la estación remota. Entonces, bien, yo voy a hacer una pausa en el video, voy a inicializar el servicio en la estación remota y estoy de vuelta continuando la explicación. Bueno, acá yo estoy en la computadora que está físicamente conectada al equipo de radio, ¿no es cierto? El equipo de radio está allí. Ahí está el FT450D, ¿no es cierto?, que está conectado a través tiene el cable CAT conectado a uno de los puertos USB, y tiene el cable de data, ¿no es cierto?, que proviene de la Signal Link a otro puerto COM. Entonces yo ahora estoy cargando el software de Ham Radio Deluxe, ¿no es cierto?, en la computadora para hacer la parametrización. Perdón, no es una parametrización, sino que simple y sencillamente para poder cargar el servicio. Acá yo lo acabo de haber ejecutado, me está pidiendo iniciarlo para poder tomar control del equipo de radio, ¿no es cierto? Yo voy a cerrar esto, voy a cerrarlo, ¿no es cierto? Y simplemente voy a cargar el servicio. Para eso nos vamos a ir a Tools. En Tools vamos a ir a Programs.
y en Program vamos a ir a Remote Servers. Se nos abre esta ventana que ya se van a estar familiarizando ustedes con ella porque ya la vimos en el manual, ¿no es cierto? Esto ya yo ya lo tengo configurado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Acá yo tengo, por ejemplo, que el servicio me está diciendo que está detenido. ¿Ya? Está detenido. Si vamos a configure, vamos a mirar acá. ¿Cierto? Aquí yo tengo configurado, ¿no es cierto?, el puerto, el texto de bienvenida, el puerto de conexión, ¿no es cierto? Y tenemos los usuarios que con sus respectivas contraseñas para poder acceder. Entonces, esa es la configuración, ¿no es cierto?, que se realiza. Hay algunos videos en internet, también pueden hacer las consultas allí en los foros, así que no es nada, absolutamente nada complejo. Teniendo ya la configuración hecha, ¿no es cierto?, como el servicio está detenido, yo tengo que darle un Start. Hay que conceder los permisos. Y ahí dice que está corriendo el servicio. A partir de ese momento yo puedo cerrar esta ventana. Y es más, inclusive voy a cerrar el software porque no lo necesito tener cargado. Porque el servicio está corriendo bajo Windows, ¿no es cierto?, propiamente tal como un servicio. Muy bien. Entonces ahora vamos a volver, ¿no es cierto?, a la computadora que no está físicamente en esta ubicación geográfica, que no está conectada ni a la Signal Link ni al equipo de radio, y vamos a intentar la conexión y la operación remota de ese equipo. Hacer una mención que la conexión local de Ham Radio Deluxe al equipo de radio, ¿no es cierto? Acá nosotros vamos a tener que definir la marca del equipo, el modelo del equipo. Ham Radio Deluxe tiene una gran base de datos sobre equipos, marcas y modelos. Ideal que se cercioren que la versión de Ham Radio Deluxe que vayan a emplear sea compatible con vuestro equipo. Tienen que seleccionar el puerto COM al cual está físicamente conectado al equipo de radio del computador, ¿no es cierto?, a través del cable FTDI que les mencionaba o cualquier otro. Y la velocidad debe ser idéntica a la que tienen seteada en el equipo de radio, porque el equipo de radio seguramente va a tener un ítem en donde se va a setearse el baud rate, ¿no es cierto? Deben ser idénticos parámetros en el equipo de radio como en el software. Otro ítem que tienen que configurar son la configuración de los RTS, DTR, ¿no es cierto?, que son los controles de flujo. Tienen que documentarse cuál es la configuración idónea para su equipo de radio, la cual debe coincidir en Ham Radio Deluxe. Esta es una configuración local que yo tengo en el computador que está conectado físicamente al equipo de radio, ¿no es cierto? Y vamos a revisar la configuración de acceso vía internet. Yo acá tengo configurado el mismo equipo, el mismo modelo, ¿no es cierto? Y en puerto COM tengo seleccionado Remote y tengo asignado el mismo baud rate o velocidad, ¿no es cierto?, que está parametrizado en el equipo de radio. Y respeto exactamente la misma configuración de TR RTS. Bueno, ya levantamos el servicio en la estación remota, ¿no es cierto? Así es que ahora vamos a intentar una nueva conexión a esto. Y aquí ya tenemos mensaje bienvenida, dice welcome a Ham Radio Deluxe en estación remota de Charlie Delta 3 Papa Foxtrot Lima. Le damos un aceptar. Aquí debiera de bastar con darle un OK. Yo a estos puertos en realidad si le doy OK me va a arrojar algún error, así que voy a
a deshabilitar este ticket, le voy a dar un OK y allí ustedes vieron que se conectó. Y como ya está conectado, detectó inmediatamente la frecuencia en la que se encuentra el equipo de radio. Y acá yo tengo, ¿no es cierto?, el round trip, ¿no es cierto?, que me indica la cantidad, el delay, el tiempo de demora que existe entre lo que yo recibo, lo que yo transmito, ¿no es cierto?, y de la respuesta de la operación de botones del software mismo. Entonces aquí ya estamos conectados, ¿no es cierto? Tenemos un indicador de S de señal, tenemos las bandas, ¿no es cierto?, la frecuencia en la que nos encontramos en el BFO-A, el BFO-B, ¿no es cierto? Acá están las funciones, acá están los indicadores de ALC, de ROE, de potencia. Tenemos algunos botones. Aquí el varietal de botones depende de las potestades del equipo de radio. El equipo de radio puede tener algunas condiciones CAT que permitan más o que permitan menos usos. ¿Mm? Entonces, aquí ya tenemos el control de la máquina. Pero cabe preguntarse, ¿y cómo hago con el audio? ¿Cómo yo logro recibir el audio? Porque aquí yo no estoy escuchando nada. Tengo control sobre el equipo, pero yo no escucho absolutamente nada. ¿Y cómo transmito? Claro, tengo control del equipo, por tanto yo puedo hacer un TX. Pero ¿y cómo transmito mi audio? Para esos efectos eh, tienen que asistirse de un segundo software que les va a permitir efectuar ese trabajo. Me voy a desconectar, ¿no es cierto? Ya. Para esos efectos ustedes necesitan servirse del software Skype. Técnicamente podría ser cualquier otro software que haga un poco lo mismo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que sea una conferencia de audio full duplex, en donde tanto el audio de envío como el de recepción fluyan de manera simultánea. Entonces, yo voy a marcar aquí a Ham Remote, ¿no es cierto? Voy a hacerle una llamada de audio. Vamos a esperar que se curse el llamado. Ojo que no tengo el Ham Radio Deluxe, no lo tengo abierto. Aquí yo he cerrado el software. Y ahí ustedes tienen el audio. Ahí ustedes tienen el audio del equipo de radio en su computadora. Asumiendo que ustedes están operando aquí una computadora, pueden estar en la playa, pueden estar en la oficina, ¿no es cierto? Y aquí ustedes, gracias a Skype, están escuchando el audio directo que llega a su estación remota. Lo que está recepcionando vuestro equipo de radio está siendo transferido a través de la Signal Link al computador, y el computador, como está en curso una llamada de Skype, esto es el audio que ustedes están recepcionando. Por supuesto, Skype tienen que configurarlo para que el dispositivo de audio que esté operando sea el de la tarjeta de sonido externa Signal Link. Ahora, cuando ustedes quieren transmitir, obviamente ustedes pueden hacer uso del mismo Skype, porque basta que ustedes supriman el silenciamiento del micrófono para que el equipo de radio entre en transmisión. Eso gracias a que en la gran mayoría de los equipos pueden hacer usufructo del box control. Entonces, el momento que ustedes le transmitan a Skype, ese audio va a llegar a la computadora remota. Al llegar a la computadora remota va a ser transmitido por la Signal línea del equipo de radio. El equipo de radio, al tener el box control encendido, automáticamente va a entrar en transmisión. Pero lo que ustedes no pueden hacer aquí es cambiar de frecuencia. Por eso es que junto con Skype ustedes tienen que cargar Ham Radio Deluxe para poder operar el cambio de frecuencia, los filtros, lo que gusten en su equipo en la medida de que su equipo lo permita. Por eso es que se hace uso de estos dos software. Desconozco si hay algún otro mecanismo, pero dentro de la literatura que yo he leído, creo que esto es lo más habitual para poder trabajar. Perfecto. Entonces ahora sí, tenemos audio de recepción gracias a Skype, ¿no es cierto?
la posibilidad de transmitir también gracias al Skype, ¿no es cierto? En este momento yo tengo el micrófono silenciado porque como estoy relatando el video para ustedes, se activaría el TX del equipo. Entonces, vamos a cambiar de frecuencia a modo de ejemplo. No tenemos suerte hasta aquí. Vamos a ver si es que encontramos alguna estación. La cita 666. Está saliendo bien el cambio. Ah, ok. Perfecto. Perfecto, bien. Ahí pudimos ver que hay una estación. Entonces, voy a activar un TX en la frecuencia en donde no haya nadie, para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? Y aquí voy a sacar el silenciamiento de esto. Hola, esto es una prueba de transmisión número 1. Hola, 1, 2, 3. Se han fijado que el audio desapareció, eso fue porque yo entré en TX, ¿no es cierto? Lo hice a través de Skype y esto funcionó automáticamente. Bien, voy a cortar el llamado Skype y como ven ya no tenemos audio de recepción, por tanto, sin embargo, podemos continuar cambiando de frecuencia si gustásemos. Eso sí lo podemos hacer. Podemos cambiar de frecuencia, pero no vamos a tener audio de recepción ni de transmisión. Podemos cambiar el modo, el VFO, ¿no es cierto? Vamos a ponernos acá, por ejemplo, ok, en 27455. Ahí estamos en 455, ¿no es cierto? En ese VFO. Vamos al VFOA. Ahí ya estamos en el 27225. Ahí tenemos distintos, ¿no es cierto? Estamos controlando el equipo, pero no tenemos audio de recepción, ¿no es cierto? Ni capacidad de transmisión, pues no tenemos cómo transmitir el audio. Por eso se ocupa ambos software, Ham Radio Deluxe y Skype como alternativa. Por supuesto, ustedes van a tener que instalar un Skype, ¿no es cierto?, en su computador con el cual vayan a emplear la estación remota, y en el computador que tiene conectado el equipo remoto también necesitan tener un Skype instalado con cuentas distintas, por supuesto. Con cuentas distintas van a tener que crear 2 cuentas de usuario para tener asignadas a los respectivos equipos. Como les mostré en el video, hay que configurar el servicio. Ya en el equipo, en la estación remota, no es necesario que el software esté abierto, lo pueden cerrar perfectamente bien y con eso ya pueden trabajar. Yo acá me voy a desconectar. Quiero hacer una precisión respecto del tema de la IP y del DNS dinámico. Hay una página, ¿no es cierto? A ver, de DNS, ¿no es cierto? De DNS está NoIP, FreeDIN DNS, por ejemplo, y así hay varios servicios DNS dinámico que ustedes pueden consultar, averiguar, y la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan cargar en su router. A ver si es que puedo explicarles esto, es un poco algo que escapa a la radioafición, pero quisiera explicárselos de todas formas. A ver, vamos a ver si es que podemos dar una explicación al breve. Denme un segundo, por favor, y estoy de retorno con ustedes para poder hacer esta pequeña explicación. Bien, ya, retomando. A ver, cuando ustedes tienen una conexión de red, ¿no es cierto?, en su domicilio,
tienen que saber cuál es la puerta de enlace. Entonces ustedes van a hacer clic con el botón derecho sobre la conexión, van a decir abrir conexiones de red, ¿no es cierto? Se van a ir a centro de redes y recursos compartidos. En este ítem van a poder ver aquí algunos datos, ¿no es cierto? Van a pinchar en la conexión, van aquí a ir a la ficha de detalles. En la ficha de detalles les va a aparecer su IP local, ¿no es cierto? Y la puerta de enlace predeterminada, en este caso la 0.1. A partir de ahí ustedes van a ir a la IP 0.1 a través de un navegador web y van a entrar al modem o modem router que ustedes tengan de la compañía y van a necesitar las credenciales de acceso, nombre, usuario y contraseña para poder entrar a él. Necesitan tener estas credenciales. Cuando les instalan el servicio de internet debieran de pedirles esos datos a los proveedores o después telefónicamente con la compañía arreglárselas. Una vez que puedan entrar, ¿no es cierto?, con las credenciales necesarias, van a poder crear, ¿no es cierto?, un DIN DNS dentro de su router, para que toda vez de que haya una consulta a su IP, para que toda vez que cambie la IP pública, ¿no es cierto?, que el proveedor de servicio de internet les asigna a ustedes, el aparato se encargue de mandarle esa información fresca, ¿no es cierto?, a los servidores que están en internet. Entonces, en algunos de los apartados del mismo router va a variar de una fábrica a otra. Yo estoy aquí con un router Harris, ¿no es cierto? Voy a utilidades y aquí hay un apartado que dice DIN DNS. Entonces yo pincho allí y aquí yo puedo ingresar los datos de algún servicio que yo previamente haya contratado. Yo aquí en la página web puedo buscar servicios gratuitos, no es necesario que sean de pago. Entonces puedo ir a NoIP, por ejemplo, y pedir un DNS dinámico, ¿no es cierto? Cualquiera, ¿no es cierto? Gratuitamente registrándome y ingresando algunos datos, ¿no es cierto? Hay videos en YouTube para poder crearlo. Una vez que tengo esos datos yo los ingreso acá. Yo tengo un servicio con NoIP, tengo un nombre de usuario y una contraseña y tengo un dominio ficticio creado. Esos datos yo los ingreso aquí, los cargo en el router modem, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento, toda vez que cambia mi IP pública, el aparato le manda esa información a los servidores en internet asociados a NoIP, de tal manera que yo toda vez que llamo a esta dirección, ¿no es cierto?, esta dirección yo la marco y no necesito saber cuál es mi IP, porque los servidores de no IP son los que tienen esa información actualizada permanentemente. Por eso es que cuando yo en la conexión remoto marco esta dirección más los puertos necesarios para la conexión en Ham Radio Deluxe, vamos a verlo, es que el equipo logra conectar aun cuando mi IP haya cambiado. Entonces aquí se van a fijar. Puede parecer un poco complejo, pero en realidad con tiempo y lectura es muy sencillo. Entonces yo acá, por ejemplo, doy un connect, ¿no es cierto? Y por eso es que yo acá tengo esta dirección y no tengo la IP. Y esta dirección es fija y es permanente, no cambia nunca. Yo agrego esta dirección, que fue la que yo contraté a través del servicio de NoIP, agrego el puerto, pongo el nombre de usuario y credenciales que yo previamente había configurado en Ham Radio Deluxe, y a través de eso es que yo me conecto. Ese era el apartado que yo quería, ¿no es cierto?, hacerles mención, porque era relevante para poder precisarlo. Si no, yo creo que este es uno de los puntos por los cuales normalmente el uso de una estación remota se trunca y le genera problemática a los usuarios para poder trabajarlo. Se me hizo muy largo el video, traté de explicar con el mayor lujo de detalles posible. eh, Tómenlo como una orientación de base solamente y apóyense con otra documentación, con los manuales, con otros videos en internet, ¿no es cierto? Y van a poder lograr el objetivo, pero no es más. Todo lo que he descrito es todo lo único y necesario que se necesita para poder operar en estación remota. En casi su totalidad esto aplica para cualquier equipo de radio que tenga, que incorpore control CAT, ¿no es cierto? Y que traiga un puerto de datos para poder conectar una Signal Link. En los casos en los cuales la Signal Link no es necesario, es cuando los equipos de radio ya integran tarjetas de sonido desde la fábrica, ¿no es cierto? Allí no se necesita una Signal Link o producto similar. Eh, Eso es, pues. Espero que estén muy bien. Charlie Delta 3, Papa Foxtrot Lima. Mi nombre es José, desde la comuna de Puente Alto. Espero que sea de provecho y nutritivo. Saludos, amigo Pedro, por la región de Coquimbo.